muchos otros temas más. Y como todos los viernes, hoy yo exclusivamente hablando en este segmento, porque no está Juan, obviamente recién hablamos con él, segmento de juventudes, y tengo el gusto de recibir a Camila Amatriaín. Creo que lo volví a decir bien de nuevo. ¿Cómo estás, Cami? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Cami, ¿está bien decir que sos una de las jóvenes activista ambiental? ¿Está bien el término activismo ambiental? Activismo ambiental está bien, activista climática. Me defino también activista vegana. Y bueno, charlamos sobre la cumbre del C40, a la que fui invitada. Coméntame. Vamos a hablar de muchos temas, porque la verdad que el tema del cambio climático, del cuidado del ambiente y de todo el activismo es importante que más jóvenes puedan participar en esto, que se puedan involucrar en esto, y que también otros que por ahí no entienden de dónde surge el activismo puedan de alguna manera conocer por qué uno se involucra de esta forma en la participación ciudadana, en la participación democrática y en el activismo, en este caso en estos temas. Vamos a empezar por el principio, como decías, porque lo comentábamos recién en la apertura. Fuiste una de las jóvenes del interior del país invitada a esta cumbre que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, creo que la semana pasada, sí. No sé si fue el jueves o el viernes, esta cumbre del C40, ¿no? De ambiente y cambio climático. Sí, arrancó el miércoles en Buenos Aires. Si querés te cuento sucintamente de qué se trató. Esto convocaba a intendentes de todas partes del mundo a encontrarse para dialogar, debatir y tomar medidas de acción frente al cambio climático. En paralelo se convocó una delegación joven de la que fui parte para, entendimos nosotros, participar, que se escucharan nuestras voces y en conjunto llegar a consensos y tomar medidas, bueno, acordes a la problemática que estamos enfrentando. La verdad es que fue bastante decepcionante, hubo mucha desilusión de mi parte y de todos el resto de jóvenes que estábamos ahí convocados, porque bueno, no tuvimos la participación que esperábamos. ¿Cómo, quiero preguntarte esto antes de por ahí desandar algunos temas como esto que comentás, que así contado así es preocupante? ¿Cómo fue la invitación? Digo, ¿cómo llegaban, en este caso a vos, cómo llegaron, cómo te invitaron, por qué, y qué sensación te generó decir, bueno, voy a participar de una cumbre internacional, de un tema que me involucra, que me interpela? ¿Cómo fue esa invitación? Fueron invitaciones a postularse, digamos, no era abierto, que cualquiera podía enviar su postulación, pero sí había una selección. Yo mandé un currículum, un por qué quería participar, demás, y bueno, me enviaron la invitación formal de que estaba participando de todo el evento, y sí, en ese momento me alegré. Uno siente como que bueno, es un espacio importante para ocupar, y realmente esperábamos que sucedieran otras cosas. Y es como que te inviten al mundial del cambio climático, ¿no? Una cosa así. Algo así, no sé si es tan importante. Ahora hay un evento muy importante, que es la COP27, eso sí, esperamos que sea algo un poco más serio. Pero bueno, esto fue más a nivel local, a nivel de ciudades, entonces tenía otra trascendencia, pero sí, obviamente que desde ahí uno supone se gestan las cosas que van a modificar un poco la realidad, que es tan preocupante lo que está sucediendo. Sí. Bueno, un dato que vamos a dar, y Cami lo va a poder certificar, es que en esta selección que se hizo para que participen los jóvenes, hubo muy pocos, a mi criterio, jóvenes del interior del país. De la provincia de Santa Fe, creo que fuiste la única seleccionada. No, éramos más de Santa Fe. ¿Eran más de Santa Fe? Éramos, sí. De Rosario éramos 3. De Rosario eran 3. Y después hubo, en sí convocados, hubo bastante representación del resto de las provincias. Éramos unas 12 personas. Pero después lo que no tuvimos fue el espacio. En el cronograma directamente no estábamos incluidos. Generamos nosotros mismos un espacio de diálogo donde compartimos todo este sentir de todos y elevamos un reclamo que, bueno, esperemos que llegue a algún lugar como para que para la próxima cumbre sea tenido en cuenta. Solamente hubo una mesa debate de jóvenes activistas y algunos intendentes locales, pero en esa mesa no hubo ningún representante argentino, con lo que también estábamos todos muy enojados. Y bueno,
la lectura que hacíamos de por qué no estuvimos en esa mesa era porque no convenía en un espacio internacional que gente local hable de lo mal que funcionan las cosas acá, porque yo considero que fue una movida política, sobre todo, era mucha una intencionalidad de mostrar cómo es la ciudad de Buenos Aires, cómo es el país, miren todo lo que estamos haciendo. Sobre todo la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo. Y eso estaba claro en cómo estaban presentadas cada una de las actividades, que había mucho de esto detrás. Incluso, bueno, en la apertura que la hizo el dirigente de Larreta, se apropian de un discurso climático, como estamos preocupados, estamos a la altura, entendemos lo que está pasando, no podemos negarlo, bla, 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 y toda una cuestión que vos lo escuchás y decís qué bueno qué preocupados que están, ¿no? Qué preocupados que están, claro. qué bueno que estén al tanto de la gravedad del asunto, pero después a la hora de contar, bueno, qué es lo que estamos haciendo, vos decís, no, están profundizando lo mismo que se viene haciendo hasta acá. Claro. No sé si hay desinformación o simplemente un nivel de hipocresía muy alto, pero bueno, no estamos a la altura del debate, incluso en las mesas, en todos los paneles, en las mesas diálogo. Los temas que se tocaban eran muy suavecitos, por decirlo de alguna forma. Es como realmente estamos hablando de que para solucionar el desastre climático al que inminentemente estamos llegando, tenemos que replantearnos básicamente la base de nuestra existencia, nuestros modelos productivos, todo, la estructura de nuestra economía. Entonces, obviamente no es algo que podemos cambiar de hoy a mañana, pero tenemos que sentarnos a debatir, porque... Sí. Quiero preguntarte porque también hubo jóvenes internacionales, esto lo vamos a contar porque era una cumbre internacional, vinieron alcaldes de otros países. ¿Cómo fue ese intercambio? Digo, ¿hubo posibilidad de intercambio entre los jóvenes internacionales, los jóvenes de Argentina? ¿Qué diferencia por ahí había entre lo que manifestaba el joven de alguna ciudad internacional con los jóvenes del interior de nuestro país, de aquí de la provincia, de Buenos Aires? Nosotros de por sí estábamos en distintos hoteles, entonces estuvo un poco medio truncada la comunicación, pero bueno, siempre en los espacios de la cumbre estábamos todos juntos y sí pudimos compartir distintas experiencias. Cada uno en su país de origen tiene diferentes problemáticas, pero en sí todos compartimos esta sensación de un poco de desesperación hasta algunas veces, porque del lado de los dirigentes no hay una escucha activa ni una preocupación real, queda todo en discursos, queda todo en cumbres, como muy habitual esto de la cumbre acá, la cumbre allá, y nos sentamos a hablar del tema y parece que eso es suficiente y la realidad es que se sigue destruyendo todo. Por ahí de nuestra parte, que ya venimos con esta problemática que constituye nuestra forma de ser y de pensar, lo vemos de otra forma, como un problema realmente grave y no como lo están planteando, que parecería que fuera algo ajeno a nosotros, que es, no sé, hasta romantizado, estar preocupados por la tierra y el ambiente, como que qué lindo, mira hasta dónde llega tu empatía. Y es como, no, estamos hablando de la supervivencia nuestra, de tener un ambiente habitable para vivir de forma digna. Quiero preguntarte ya por cuestiones que manifiestan los activistas ambientales y que algunas nombraste recién. Este tema de repensar sobre todo el avance del hombre sobre la naturaleza, sobre los recursos naturales y demás. Recursos naturales que en Argentina abundan, digo. Creo que no hay recurso natural en el mundo que no esté en este país. Creo, no sé. Habría que verlo más finamente. Pero ese avance del hombre sobre la naturaleza, sobre los recursos naturales, es lo que también en gran parte está afectando al ambiente, al cambio climático, ¿no? Claro. Sí, es que es ese entender que todo es funcional a nosotros, que todo es productivo, todo es mercantilizable y todo tiene un valor económico, y no entender que somos parte y que para existir necesitamos que haya un equilibrio. Entonces, no es imposible seguir manteniendo un modelo diferente, ¿no? Pero productivo, que nos mantenga, o sea, que tener un desarrollo económico sin ser así de violentos con la tierra. Pero bueno, justamente ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos. No podemos seguir pensando al extractivismo como nuestro modelo de mal desarrollo,
porque no es infinito el planeta, tiene una capacidad límite, estamos muy cerca y la modalidad es como, bueno, sacale todo hasta que no tenga más y ahí cambiamos de rubro, como lo que queremos hacer ahora con el litio, es como aparece el litio y, bueno, tremenda oportunidad de desarrollo, sí, es por acá, y vos decís, es la misma lógica con la que venimos haciendo todo el resto. ¿Qué nos garantiza que eso nos va a llevar a algún lugar? Sí, bueno, pasa también con el agua. No me acuerdo cuándo es el Día Mundial del Cuidado del Agua. Creo que es en junio más o menos. ¿Puede ser? No te acordás. No lo tengo, no. Julio, agosto. Y le hacía, yo trabajo también en otros medios y le hacía una nota a una persona que trabaja en el tema de los recursos naturales y decía que dentro de 50 años nos vamos a estar, hoy nos peleamos por los mundos, el mundo, ¿no? Las grandes potencias mundiales se pelean por la cuestión económica y demás, pero nos vamos a estar peleando dentro de 50, 60 años por el agua. Es un recurso limitado y finito. Limitado, finito y que cada vez estamos contaminando más, entonces cada vez es más difícil el acceso. Y sí, se habla que para 2050 la mitad de la población mundial va a tener dificultades de acceso al agua. Estamos hablando de que nos enfrentamos a una crisis alimentaria sin precedentes, que eso va a ocasionar grandes movilizaciones de gente, porque hay zonas que van a ser inhabitables en la Tierra, que donde hoy hay ciudades, y todas esas son masas de gente que obviamente quieren seguir viviendo y se tienen que desplazar. Entonces hay un escenario a pocos años, vamos a verlo, y si no hoy que medianamente las cosas están sobre la mesa, no estamos pensando en qué vamos a hacer en ese escenario, cuando todo eso aparezca va a ser un caos. Al principio me decías que sos activista vegana también. También soy activista, sí, por los derechos de los animales. Por eso ahí te voy a hacer esta pregunta. El tema de la alimentación de Argentina, que como está esta doble debate de que también hay una importante masa de población que está en la línea de la pobreza, sobre todo niños, niñas y adolescentes, pero también Argentina, según los datos de salud, actividad física y demás, y las enfermedades crónicas no transmisibles, también tiene una importante cantidad de gente que está en obesidad, en sobrepeso. O sea, tenemos como los dos problemas. Digo, la alimentación de los argentinos, ¿es un problema también o puede ocasionar problemas ambientales también o cómo es eso? Sí, es un gran problema. Somos uno de los países más consumidores de carne del mundo, quizás. Sí. La forma en la que producimos nuestros alimentos es uno de los enormes deteriorantes del medio ambiente, destructores de ecosistemas, porque en las prácticas comunes alrededor de esta industria está, por ejemplo, la deforestación, el incendio como mecánica para expandir la frontera agropecuaria, para alimentar al ganado. Sabemos que tenemos que cultivar granos, con lo que está asociado directamente al monocultivo de soja, que es lo que principalmente tenemos acá, y maíz. Entonces, sí, ambientalmente tiene una huella enorme y eso es lo que también predicamos a través del veganismo. No es solamente el animal entendido como un otro que también habita la tierra conmigo, también tiene emociones y merece mi respeto, sino que también eso es un sistema productivo insostenible y tenemos que transicionar hacia otro que sea más amable. Y la alimentación basada en plantas es un camino, y deberíamos estar hoy pensando en eso como alternativa, además de que tiene beneficios en todos los aspectos, en salud, económicamente, tiene también un falso estigma de que es caro, pero la producción vegetal es de las más económicas, vas a su supermercado y la parte de la verdulería o la de legumbres, cereales, es todo lo más barato, es hasta producible incluso en un propio hogar, entonces hay mucho para ver por ese lado. Bueno, nuestra operadora es vegetariana ¿hace cuánto, bueno. Agos? ¿3, 4, 5, 4 años? Es vegetariana hace 4 años también por esta cuestión de los derechos de los animales, como vos bien decías. Y también por una cuestión ambiental, Agos, ¿no? ¿Sí? Bien. Cami, quiero preguntarte porque hace un mes atrás, justo hace un mes atrás, estábamos en el marco del debate por la ley de humedales, que todos creíamos que
era muy probable que se le dé media sanción. Estábamos todos ansiosos y que parecía que se le iba a dar media sanción. Hoy o ayer el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, le pidió, justo a un mes de que se caiga esta posibilidad, que avance el Congreso sobre esta cuestión de la ley de humedales. Digo, todo esto que estábamos hablando del extractivismo, de nuestra forma de producir los alimentos y demás, tiene que ver con los humedales. Totalmente. Y por eso hay tanta resistencia para que salga la ley. Tiene que ver con que se sigue queriendo sostener un sistema productivo con esta lógica de hacer más productiva la tierra. Entonces, bueno, barrer el humedal para tener más espacio para ganado o para, bueno, emprendimientos inmobiliarios o cualquier cosa que genere dinero. Es un tema muy preocupante también que la ley no salga. Nosotros estuvimos ahí el día que se iba a debatir en el Congreso. El primer jueves estuvimos afuera haciendo un poco de presión. El siguiente estuvimos a punto de salir cuando nos avisaron que simplemente se caía el debate. El mensaje, tan poca seriedad, ¿no?, que hay detrás de un proceso. Se supone que mínimo uno tiene que tener confianza en instituciones y si de repente a alguien se le ocurre que no se sesiona, no se hace y punto. Ahora nos llegó ayer información de que parece que la semana que viene se va a volver a debatir. Sí. Tenían que confirmar esa fecha, pero bueno, parece que tenemos nuevo debate de comisiones. Ojalá. Así que esperemos que ahí salga. Aparte que se aproveche todo lo que se había avanzado hace un mes atrás, porque se habían avanzado en debates muy, muy importantes respecto a los presupuestos mínimos, los varios proyectos que hay de presupuestos mínimos, varios proyectos también de diferentes bancadas sobre la mirada de la ley de humedales. Porque acá no es que se está debatiendo un solo proyecto, sino que se busca también unificar las diferentes miradas sobre la ley de humedales. Cami, quiero ir cerrando de a poco esta charla. 12:49 en la República Argentina. Estamos haciendo democráticamente hasta la hora 14. Segmento de juventudes en este momento, si recién estás escuchándonos a través de Radio del Plata o Bofa TV. Al principio decías, cuando hablamos de la cumbre del C40, que hay como una romantización de este tema del ambiente, que por ahí no se lo toma de forma tan seria, ¿no? Esta cuestión de debatir el cambio climático, el activismo ambiental. ¿Cómo podemos plantear una agenda de ambiente y cambio climático que no solamente desromantice esta cuestión, sino que también se pongan en un debate profundo de cuestiones duras, ¿no? ¿Cómo lo podemos plantear? ¿Cómo lo podemos plantear? No sé darte la respuesta, porque a mí eso es algo que me sorprende constantemente de la gente. Me pasa habitualmente con personas alrededor mío, con las que intento hablar de estos temas y no son tomados en serio. Se tiene mucho esa idea de que es como, bueno, un problema de los que tienen un montón de privilegios y hay un montón de otros problemas más importantes antes que eso. Que obviamente que es una postura válida, pero como decíamos antes, no es algo que sea ajeno a nosotros y es como no tengo otras cosas para preocuparme y me preocupo por la tierra, nada, porque me pintó, sino que no, es realmente la casa común que tenemos entre todos y si no está sana tampoco tenemos nosotros posibilidad de vida sana. Y que el problema es mucho más grave de lo que se cree. Y ese es el mensaje que se tiene que bajar. Hay una frase que por ahí circula en las marchas que dice: no quiero concientizarte, quiero que entres en pánico, porque estamos yendo a un colapso, o sea, estamos hablando en esos términos, y que la gente siga, parece como en una realidad paralela, donde hay una negación muy grande, y desde la gente y desde los dirigentes políticos, lo mismo. Nosotros intentamos en movilizaciones, en marchas, en campañas de concientización, bajar como ese mensaje, pero la verdad es que no sé, es muy difícil hasta ahora. Bueno, al principio, cuando llegaste y cuando estábamos antes de empezar el programa, hablábamos de esto que lanzó, un informe que lanzó Naciones Unidas sobre las emisiones de dióxido de carbono, que se había propuesto, siempre se propone todos los años, esta cuestión de tratar de bajar la emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, y no se cumplió este año la meta que se tenía, y bueno, hay una meta muy fuerte para el año que viene, que tendría que ser
mucho más de la que se esperaba para este año. No quiero dar los datos así duros porque no lo sé bien, pero que esto de los gases de efecto invernadero es fundamental para el cambio climático y para reducir ese aumento del clima, de los porcentajes de grado del clima que tenemos todos los años, ¿no? Sí. Internacionalmente, en la cumbre de París, en el año 2019, se llegó a un consenso que había que limitar la temperatura, o sea, el incremento en la temperatura de la Tierra a 1,5 grados. Ese era como, bueno, un margen lo máximo seguro, sí. Llegar hasta ahí y empezar a bajar. Y ahora la ONU dijo que incluso con todas las políticas más ambiciosas que se están queriendo llevar adelante, no vamos a llegar a menos de 2,5 grados, con lo que es 1 grado más de lo que se había estipulado, y eso ya altera procesos de la Tierra que modifican todo, modifican los ciclos de agua, de aire, sequías, inundaciones, incendios, problemas que significa que un cultivo, por ejemplo, no pueda crecer. Entonces, claro, tierras que hoy quizás son productivas dejan de serlo. Lugares donde hay agua ya no hay más agua. Nos acercamos a tormentas mucho más fuertes. O sea, hay una proyección de muertes por consecuencias climáticas cada vez más grande. Y al fin y al cabo hablábamos de eso, ¿no? Claro. De muertes, y suena como fuerte decirlo, pero es como cuántas personas, cuántas vidas estamos dispuestos a perder, porque mientras más tiempo pase sin tomar acciones acorde al problema que estamos enfrentando, más van a ser las personas que pierdan. Y además decir que geográficamente y geopolíticamente también estamos ubicados en un lugar bastante desfavorable. Todos los países con economías inestables somos los que peor la vamos a pasar. Sí. También hay una demanda, que eso se habló un poco en la cumbre del C40, una demanda hacia los países del norte global, que son los que más han contaminado históricamente, y los que peor la vamos a pasar somos los del sur global. Entonces se pide que haya como un resarcimiento económico. Eso también fue algo que los países firmaron, que había acuerdos, ya nos deberían haber dado algo de dinero, y eso tampoco es algo que esté pasando. Así que bueno, hay como un montón de cuestiones ahí dando vueltas, pero sí, básicamente concientizarse de que el panorama al que nos estamos enfrentando es grave y es urgente tomar medidas. Bueno, de ahí esto que decías esta frase que circula en las marchas que decías de no te quiero concientizar, quiero que entres en pánico, ¿no? Porque sí, lo de las muertes por causas climáticas es emergente y debería preocuparnos, no solamente a los que toman las decisiones o terminan tomando las decisiones, sino aquellos que están en el activismo, como es tu caso, sino aquellos que no están en el activismo, que no participamos activamente de esto. Tenemos que tratar de involucrarnos de alguna forma, ¿no? Tratar de hacer nuestra parte en lo que podamos. Digo, hay cosas que la persona, el ciudadano a pie, como se dice generalmente, que no es activista, que no está en la política, que no milita en un partido político, puede hacer, ¿no? El ciudadano común. Totalmente, sí, desde la individualidad uno puede hacer un montón. Entender que en este modelo somos consumidores, claro, y desde ese lugar uno puede hacer un montón de cambios, porque yo digo que todo acto es político, y hacer cualquier compra también te posiciona en un lugar, y pensar, bueno, ¿a quién le estoy dando mi plata cuando hago una compra en un supermercado? ¿Qué hay detrás de todo eso? Tener prácticas más sostenibles, como bueno, evitar, no sé, desde la producción de plástico hasta que mi alimentación sea más sostenible, bueno, elegir un poco más de plantas, menos de carne, que cómo gestiono mis residuos. Y después, si uno tiene el espacio en su vida para hacer algo de activismo, salir a la calle, aunque sea hablar de esto, claro, ponerlo en debate, en las mesas, todo es válido. Todo es válido. De hecho, bueno, lo del plástico, por ejemplo, hoy vi un dato que me pareció muy interesante. En la India, uno de los países que tiene mayor superpoblación mundial y que también tiene graves problemas ambientales y climáticos, suspendieron por creo que 18 o 20 años la producción de plásticos, tanto para botellas, para bolsas y demás, lo que bueno, van a tratar de alguna forma colaborar con este tema del ambiente y el cambio climático. Cami, realmente me gustó mucho esta participación que tuviste, porque esa es la idea, lo que decías recién, ¿no? Tratar de hablar de estos temas, de difundir estos temas y que le llegue por ahí al que
al que dice por qué la gente hacen una marcha por los humedales, por qué cuando queman las islas cortan el puente de Rosario Victoria, por qué hacen esas cosas. Bueno, justamente porque es urgente tratar estos temas que al fin y al cabo va a terminar siendo la vida de todos, ¿no? Totalmente, eso. Y es por todos. Es por todos. Es por todos y para todos. Cami, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Cerramos este segmento de Juventudes con Cami Amatriaín, activista ambiental, una de las jóvenes que participó de la cumbre del C40 en la ciudad de Buenos Aires, esta cumbre que reunió a intendentes, a alcaldes de diferentes partes del mundo y de nuestro país para hablar sobre el cambio climático, sobre el ambiente, que bueno, obviamente, como decía Cami, ¿no? Hay una romantización, pero falta por ahí un debate más serio, más profundo sobre estos temas. Y después de los debates, tomar acción, porque se debate mucho, se discute mucho, se busca tener ahí puntos en común, pero